Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, un lunes más, una nueva semana más que el Señor nos regala y que tenemos por delante y que la tenemos que aprovechar. El tiempo se está pasando rápidamente, ya no nos damos cuenta, pero ya estamos a la mitad de agosto, enfrentando ya el segundo semestre, a las puertas de un nuevo año, y tú dirás, oye, pero que estamos todavía en verano. Tranquilo, que el tiempo pasa rápidamente. Por eso nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, porque los días son malos, dice la Biblia. Así que sin más, para aprovechar el tiempo, vamos a ir a estudiar la palabra del Señor, que en esta ocasión está en el versículo 16 del Evangelio de Mateo, capítulo 8, que dice así: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Si nos fijamos bien, nos vamos a dar cuenta que tanto la liberación de esas personas que tenían demonios como la sanidad de los enfermos ocurrió cuando llegó la noche. Y esto es porque este día era el día de reposo. Mateo no recoge este dato, pero los evangelios de Marcos y de Lucas sí lo hacen. Y ellos nos dicen que la sanidad de la suegra de Pedro ocurrió cuando salieron de la sinagoga, es decir, el día de reposo. Los judíos no hacen absolutamente nada el día de reposo, ni siquiera cocinar. Toda la comida es preparada el día anterior para que en el Shabbat, en el día de reposo, no tengan nada que hacer. Por eso se nos especifica que la gente le llevaba a Jesús los endemoniados y los enfermos por la noche. También este dato nos enseña que Jesús no tenía un horario para el ministerio. Jesús no atendía a la gente en horario de oficina, de 8 a 4, por ejemplo. Jesús servía en su ministerio día y noche, sin descanso, sin reposo. Allí donde había una necesidad, Jesús estaba disponible para suplirla. Jesús no miraba su reloj para servir, sino que siempre estaba presto a servir a la gente. Y así deberíamos de ser todos los siervos de Dios, estar siempre disponibles para servir a nuestro Dios. Pablo llegó a decir en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 9, que él trabajaba día y noche. Y también en esta misma carta, pero en el capítulo 3, versículo 10, dice que él oraba día y noche con gran insistencia. Pablo también estaba siempre disponible para el Señor. La Biblia nos enseña también que en una ocasión Jesús se tuvo que llevar a los discípulos a un lugar aparte para que descansaran un poco, porque no tenían ni siquiera tiempo para comer. Así nos enseña el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, en el versículo 31. En definitiva, lo que quiero enseñar es que los siervos de Dios no trabajamos con horario. No somos unos asalariados que nos regimos a unas horas específicas para poder ejercer nuestro servicio. Todo creyente está siempre disponible para el Señor. Como decimos aquí en España, estamos disponibles 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Así es la vida de un hijo de Dios. Y esto es porque la necesidad no entiende de tiempo, ni las enfermedades, ni los endemoniados entienden de horario. Así que cuando se nos presente una necesidad, hemos de suplirla en el momento. Recuerdo hace unos cuantos años atrás que donde vivo, había una persona mayor viviendo en una casa en unas condiciones inhumanas totalmente. No solamente la falta de higiene, sino que tenía una plaga de ratones en su casa, y un sinfín de cosas más que tampoco es necesario decir. A nivel personal yo pude ayudarle en algunos aspectos, pero sí es verdad que también necesitaba que el área del Ayuntamiento de Asuntos Sociales le ayudaran en algunas cosas. Y recuerdo llamar a la trabajadora social del ayuntamiento, que recuerdo perfectamente que era un viernes. Esta mujer me dijo, no Alberto, llámame el lunes porque en este mismo momento se termina mi horario laboral y ya no puedo hacer nada. En cierta manera es entendible. Porque la gente en el mundo trabaja por un sueldo y bajo un horario, pero los hijos de Dios no. Los hijos de Dios tenemos disponibilidad completa. Nosotros estamos siempre prestos para servir a nuestro Dios. Y así era Jesús. Cuando llegó la noche, dice este versículo que estamos tratando en esta mañana, que en vez de ir a dormir, trajeron a él muchos endemoniados. Y nos enseña la Biblia que con la palabra Jesús echó fuera a los demonios. Y que también trajeron a él todos los enfermos y que los sanó. Si tú te das cuenta, la Biblia habla mucho de este asunto de los endemoniados, de personas que estaban sufriendo por espíritus inmundos. Y la Biblia no tiene reparo a la hora de hablar de este asunto. Sin embargo, hoy parece que como que nos cuesta hablar de los demonios.
tenemos que entender que existe un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual es tan real como el mundo físico en el que vivimos. Y de la misma manera que opera el Espíritu Santo sobre la vida de los creyentes, sobre nosotros, de la misma manera operan también los demonios, los espíritus inmundos sobre las personas para atormentarlas, dice la Biblia. Y ese es uno de los motivos por los cuales Jesús ha dado autoridad a los discípulos para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aquellos que somos hijos de Dios, Dios nos ha dado autoridad para sanar y para echar fuera a los demonios. Lo que sucede con este asunto es que muchas veces nuestra falta de fe hace que esto no ocurra. Ya les hablaba la semana pasada, creo recordar, de esa ocasión que un padre llevó a su hijo que estaba atormentado por un espíritu a los discípulos, pero la Biblia dice que los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio. Pero sin embargo, cuando llegó Jesús, sí pudo hacerlo. Entonces los discípulos se extrañaron y le preguntaron al Señor, oye, ¿por qué nosotros no hemos podido echarlo fuera? Y Jesús le contestó en este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, que fue por su poca fe. La falta de fe muchas veces es el motivo por el cual no suceden ni las sanidades ni las liberaciones. Por eso lo primero que tiene que trabajar un discípulo es su fe. Nosotros tenemos que trabajar en que nuestra fe crezca. Y como ya hemos aprendido en muchas otras ocasiones, y tú bien sabes, nosotros hacemos crecer nuestra fe por dos caminos. El primero, a través de escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice en la carta de los Romanos, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la otra manera de hacer crecer nuestra fe es ejercitándola. Es tener obras de fe para que no muera, dice la carta de Santiago. Lo más importante en nuestra vida como hijos de Dios es tener fe. Es garantizar que nuestra fe esté bien fuerte y firme en Dios. Por eso Jesús tenía tanta autoridad para sanar enfermos, para liberar endemoniados. Y una vez nosotros tengamos esa fe bien fuerte, estemos siempre disponibles para servir a nuestro Dios. Nunca digamos que no a servir a Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias a nuestro Dios. Señor, te damos las gracias, Dios mío, por este día. Gracias porque de verdad que tú eres bueno. Gracias por habernos guardado en este fin de semana. Gracias por regalarnos un nuevo amanecer, Señor. Te bendecimos y te adoramos. Y te rogamos en el nombre de Jesús que ayudes a crecer nuestra fe. Que tengamos una fe fuerte, firme, para que estemos siempre prestos para servirte a ti, mi buen Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, si así Dios nos vuelve a dar este enorme privilegio para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y como cada lunes te pido, por favor, comparte conmigo qué aprendiste ayer en la iglesia, de qué se predicó ayer en tu culto. Por favor, comparte conmigo, aprendamos juntos de la palabra del Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.